El marine se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que sus muletas salieron disparadas por el restaurante como huesos rotos. Dos chicos ricos se quedaron de pie sobre él riéndose hasta que la enfermera de uniforme azul se interpuso entre ellos. Lo que ocurrió en los siguientes 8 segundos lo cambió todo. Un grito, una dislocación y un tribunal lleno con todo un batallón de Marines que se negó a permitir que uno de los suyos cayera 2 veces. Lo que reveló la prueba de video en la corte destapó años de corrupción y opresión, y lo que vino después volvió a cambiarlo todo. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Disfruta la historia. El sonido llegó primero, no el golpe en sí, sino el súbito silencio violento que lo precedió. Ese medio segundo en que una sala entera contiene la respiración, porque el cerebro sabe que algo terrible está a punto de suceder. Entonces, James cayó al suelo. Su cuerpo golpeó el linóleo con una fuerza que no debería ocurrirle a alguien que solo intentaba almorzar. El impacto no fue limpio. Fue torpe, retorcido, el tipo de caída que pasa cuando no puedes sujetarte bien porque tienes las manos ocupadas aferradas a unas muletas que ahora patinaban por el piso, como si intentaran huir de la escena. Una muleta giró y se metió debajo de una mesa. La otra se detuvo a los pies de una mujer que 30 segundos antes estaba leyendo el periódico. El chasquido metálico de su pierna protésica contra las baldosas atravesó el local como un disparo. Todo se detuvo. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Una mesera se quedó inmóvil con una cafetera en una mano y la otra tapándose la boca. El cocinero, visible a través de la ventanilla de la cocina, dejó de voltear lo que fuera que tenía en la plancha. Incluso las luces fluorescentes parecieron zumbar más fuerte en ausencia de sonido humano. Había 43 personas en ese restaurante, y ni una sola se movió. Todavía no. James yacía boca abajo con una mejilla pegada al suelo frío que olía a décadas de grasa y desinfectante. Su pierna protésica se había torcido en un ángulo antinatural durante la caída. No estaba rota porque el metal y la fibra de carbono no se rompen como el hueso, pero quedó desplazada de un modo que dejaba claro que ese hombre ya había sacrificado lo suficiente. Sobre él estaban 2 adolescentes, Andrew y Caleb. Tenían 19 años y vestían como si el dinero de su padre fuera un rasgo de personalidad. No lo estaban ayudando, se estaban riendo. No era la risa nerviosa que a veces se escapa en momentos de shock, sino una diversión genuina y cruel. Andrew aún tenía la mano extendida después del empujón, como si estuviera orgulloso de ello. Fue entonces cuando Lucy se movió. No se levantó de manera dramática. No hubo un momento teatral de decisión. Simplemente ya estaba de pie. Su uniforme azul seguía arrugado por un turno que había empezado ayer. El cansancio estaba escrito en las ojeras oscuras bajo sus ojos, y ya caminaba hacia James, antes de que su mente consciente terminara de procesar la decisión. Su desayuno quedó abandonado sobre la mesa detrás de ella, los huevos enfriándose, el café todavía humeante. No lo miró. No miró a los demás clientes que seguían paralizados en su cobardía. Miró a James y luego miró a los 2 chicos que creían que la crueldad no tenía consecuencias. Pero para entender por qué lo que ocurrió después sacudiría a este pueblo hasta sus cimientos, tienes que saber quiénes eran realmente estas personas. Porque esto no era solo una enfermera agotada, un veterano discapacitado, y 2 muchachos privilegiados en un restaurante un martes por la tarde. Era un choque de mundos. Era el honor encontrándose con la arrogancia del privilegio. Era el instante en que el pasado de Lucy, el sacrificio de James y la soberbia no puesta a prueba de esos chicos convergieron en un mismo lugar. Y la ecuación que resultó terminaría con alguien esposado, llenaría un tribunal de marines y demostraría que algunas deudas nunca pueden pagarse, solo pueden honrarse. Si crees que importa proteger a quienes nos protegieron, suscríbete. Los cobardes no lo harán. El turno de Lucy había empezado a las 7:00 de la tarde del día anterior. 12 horas en la UCI no suenan a mucho hasta que entiendes lo que realmente significan 12 horas en trauma.
Significan mantener presión sobre heridas que no dejan de sangrar mientras esperas al cirujano que ya está en otra emergencia. Significan hablar con una víctima de accidente de auto de 19 años que no deja de preguntar si su novia sobrevivió y tú sabes que no, pero el médico aún no te autoriza a decírselo. Significan vigilar monitores, calcular goteos, tomar decisiones en segundos que determinan si la madre de alguien recibe una llamada sobre recuperación o sobre arreglos funerarios. Lucy había hecho todo eso, y más antes de que saliera el sol. Para cuando fichó su salida, sus pies no estaban solo cansados, habían pasado del dolor a esa zona entumecida en la que no sabes si caminas normal o si cojeas. La parte baja de su espalda tenía ese dolor profundo que viene de horas inclinadas sobre camas de hospital. Había una pequeña mancha en su blusa de uniforme, por haber rozado un manguito de presión arterial, y había dejado de importarle en algún momento alrededor de la hora 9. Llevaba el cabello recogido en una cola de caballo, que había empezado prolija y profesional, y se había ido deshaciendo lentamente hasta convertirse en algo que solo mantenía el pelo fuera de su cara. Pequeñas victorias. Se sentó en su coche en el estacionamiento del hospital durante 2 minutos completos antes de encender el motor. Solo se quedó allí respirando, descomprimiéndose. Sus manos descansaban sobre el volante y fue entonces cuando lo sintió el peso sutil de las placas de identificación bajo su blusa, apoyadas contra el esternón. Alzó la mano sin pensar, ajustó la cadena para que la placa quedara centrada, un hábito que llevaba años repitiendo. El metal estaba tibio por el calor de su cuerpo. No se las quitó. Nunca se las quitaba. El trayecto a casa debería haber durado 15 minutos. Lucy llegó al primer semáforo en rojo antes de que sus ojos empezaran a cerrarse. No por completo. Solo esos microsueños en los que los párpados caen y el cerebro se apaga por un segundo, y luego te sobresaltas despierta aterrada ante la idea de haber invadido el carril contrario. No lo había hecho. El semáforo seguía en rojo. Bajó la ventanilla y dejó que el aire frío de la mañana le golpeara el rostro. Fue entonces cuando su teléfono se iluminó en el asiento del copiloto. Una llamada perdida. El identificador decía, Hospital de Veteranos, VET-A. Lucy lo miró un momento, el pulgar suspendido sobre la pantalla, pero el semáforo se puso en verde. El coche detrás tocó la bocina y decidió que lo que fuera que quisieran podía esperar hasta que hubiera dormido y comido. Comer. Su estómago sentía como si intentara digerirse a sí mismo. No podía recordar su última comida. Tal vez una barra de proteínas cerca de la medianoche. Tal vez nada. El dinero estaba a 3 cuadras a la derecha. El tipo de lugar con asientos de vinilo agrietados y café que sabía como si hubiera estado reposando desde la administración Carter. Pero la comida era caliente y rápida, y eso era lo único que importaba. Lucy aún no lo sabía, pero el hambre que la empujó a entrar en ese diner estaba a punto de chocar con una decisión que la definiría. Entró al estacionamiento, apagó el motor y tomó las llaves. Solo 10 minutos comer algo, luego a casa, luego dormir. Ese era el plan. El universo tenía otras ideas. La clínica de fisioterapia olía a antiséptico y determinación. James llevaba viniendo 3 veces por semana desde hacía 8 meses, y la rutina se había vuelto tan natural como respirar, registrarse en recepción, intercambiar cortesías con Carol, la recepcionista que siempre preguntaba por su mamá, caminar hasta la sala del fondo donde las barras paralelas lo esperaban como viejas amigas. Hoy había sido una buena sesión. 20 minutos en las barras sin las muletas, su pierna protésica soportando peso, su equilibrio mejorando. Progresos medidos en minutos y pasos. Pequeñas victorias que antes parecían insignificantes hasta que tienes que reaprender a caminar. Afuera en el estacionamiento, James repasó la lista. Siempre repasaba la lista. Apoyarse en el coche. Revisar la conexión de la prótesis en la rodilla. Segura. Comprobar el encaje. Sin rosaduras. Sin puntos calientes que se convertirían en ampollas al anochecer. Ajustar la alineación. Tomar las muletas del asiento trasero. Colocarlas. Probar la distribución del peso. No era vanidad, era supervivencia.
Una conexión floja a 3 cuadras de casa significaba llamar a alguien para pedir ayuda. Y James se había prometido a sí mismo en el hospital de Alemania que nunca volvería a ser indefenso. La independencia no era solo una meta, era lo único que hacía soportable todo aquello. Iba a medio camino de su camioneta cuando la vio. La señora Patterson de 2 calles más allá luchando con 4 bolsas de supermercado que su cuerpo de 82 años no debería estar cargando. James no dudó. Metió ambas muletas bajo el brazo izquierdo, tomó 2 bolsas con la mano derecha y caminó con ella hasta su coche. Ella protestó. Siempre protestaban. Él insistió. Siempre insistía. Tardaron 3 minutos en recorrer unos 9 metros, ambos avanzando despacio, ambos fingiendo que el esfuerzo no era monumental. Ella le dio las gracias. Él sonrió y dijo que no era nada. No era nada. Su pierna estaba gritando cuando volvió a su camioneta. Pero algunas cosas importaban más que el dolor. Sentado en el asiento del conductor con el motor encendido, James sacó el teléfono. No pretendía abrir las fotos. Simplemente pasa a veces como memoria muscular de una vida que ya no vivía. La imagen era de Fallujah, noviembre de 2006. 7 Marines con equipo completo, polvorientos, exhaustos y enteros. James estaba en el centro con 23 años, ambas piernas firmes sobre la arena rocosa, sonriendo como si hubieran ganado algo en lugar de haber sobrevivido a otra patrulla. 3 de esos hombres estaban muertos ahora. 2 estaban de vuelta en Estados Unidos con lesiones que hacían que la pierna perdida de James pareciera un rasguño. 1 Jackson había desaparecido en la vida civil y había dejado de devolver las llamadas. James era el único que seguía aferrándose a algo que se sintiera normal. El diner estaba 4 cuadras al sur. El mismo diner donde su unidad solía detenerse a desayunar antes de desplegarse, cuando la decisión más grande era panqueques o huevos. James no había vuelto desde que regresó. Lo había evitado en realidad. Demasiados fantasmas. Pero hoy, por razones que no podía explicar, quería ir. Necesitaba quizá recuperar algo. Probarse que podía sentarse en ese asiento y ser solo un tipo yendo a almorzar. James había sobrevivido a Fallujah. Había sobrevivido al IED, que le arrancó la pierna, pero nada lo había preparado para lo que lo esperaba en ese diner. Andrew y Caleb llegaron en un BMW que costaba más de lo que la mayoría de las personas en ese local ganaban en 2 años. Se veía a través de la ventana estacionado deliberadamente, ocupando 2 espacios pintura negra reluciente, y detalles cromados atrapando el sol del mediodía como si estuviera audicionando para un comercial. Entraron con ese tipo particular de confianza que solo proviene de no haber enfrentado nunca consecuencias. Vaqueros de diseñador predesgastados por alguien en una fábrica para que parecieran usados sin haber trabajado jamás. Relojes que no solo eran caros, eran declaraciones. Declaraciones que decían que sus padres tenían dinero y que ellos nunca habían tenido que ganarse $1. La mesera que se acercó a su mesa se llamaba Sarah. Tenía 54 años y llevaba 16 trabajando en ese diner. Había ahorrado lo suficiente en propinas para enviar a su hija a un college comunitario. Sonrió y les preguntó qué querían beber. Caleb ni siquiera levantó la vista del teléfono, solo dijo Coca-Cola, como si le hablara a un mueble. Andrew la miró de arriba abajo con esa desatención casual que dejaba claro que ya había olvidado cómo se veía. Agua con limón. En realidad, asegúrate de que el vaso esté limpio esta vez. Sarah nunca los había atendido antes. No existía ningún esta vez. Asintió y se alejó con la clase de dignidad que nace de elegir no gastar energía en personas que no la merecen. Ellos eran ruidosos, no del ruido bueno como amigos riendo por historias antiguas, sino del ruido performativo ese, en el que cada frase se proyecta para una audiencia invisible. Andrew hablaba del último negocio inmobiliario de su padre, una operación al contado de 3,2 millones cerrada en 8 días. Caleb contraatacó con algo sobre el nuevo barco de su papá, 42 pies. Motores gemelos lo sacaron a Catalina el fin de semana pasado. Así ida y vuelta a una competencia cuyo único premio era demostrar que habían nacido en tercera base y creían haber conectado un triple. Los demás clientes intentaban ignorarlos.
Intentaban era la palabra clave. Sus voces se propagaban por el local como especies invasoras, ahogando cualquier otra conversación. Entonces, la puerta se abrió y James entró despacio con cuidado. Primero las muletas, luego el peso del cuerpo, después el siguiente paso. La campanita sobre la puerta tintineó ese sonido agradable que normalmente no significa nada más que otro cliente. Pero Andrew lo oyó, se giró, vio a James, vio las muletas, vio la pierna protésica asomando bajo el dobladillo de los jeans, y algo cambió en su expresión. No fue compasión ni respeto, sino ese primo feo de la diversión que aparece cuando un acosador identifica a su objetivo. Le dio un codazo a Caleb y susurró algo. Caleb miró y sonrió. Ambos observaron cómo James avanzaba entre las mesas, concentrado en mantener el equilibrio sin saber que acababa de convertirse en el centro de su atención. James se dirigía a una cabina cerca del fondo. La misma cabina, de hecho, donde su unidad solía sentarse a 3 mesas de donde estaban Andrew y Caleb, lo suficientemente cerca. Y fue entonces cuando Andrew cometió el peor error de su vida privilegiada. Se puso de pie. Caleb lo siguió. Se movieron para interceptar a James como tiburones que acaban de oler sangre en el agua. Andrew se colocó directamente en el camino de James, tan cerca que James tuvo que detenerse o arriesgarse a chocar. La mueca en el rostro de Andrew era de las que probablemente lo habían sacado adelante en la secundaria cruel, pero con negación plausible, la expresión de alguien que aprendió temprano que las consecuencias eran para otros. «Oye, míralo», dijo lo bastante alto para que lo oyera medio restaurante. ¿Te dejan estacionarte en el lugar para discapacitados o tienes que demostrarlo primero? Caleb se rió como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Ni siquiera era original. James había escuchado variaciones de esa broma de acosadores mejores que esos dos. James se detuvo, colocó con cuidado las muletas, se aseguró de que su equilibrio fuera firme, y miró a Andrew directamente a los ojos. Cuando habló, su voz fue calma y medida, el tono de alguien que había enfrentado amenazas reales y sabía que esos chicos no lo eran. «Disculpa, solo intento almorzar». Intentó rodearlos. Razonable, desescalando, dándoles la rampa de salida que la gente decente toma cuando se da cuenta de que cruzó una línea. Andrew y Caleb no eran gente decente. Andrew cambió de posición y volvió a bloquear a James. «¿Cuál es la prisa, amigo?» «Solo estamos hablando». «Puedes hablar, ¿no? ¿O eso también lo dejaste en alguna roca?» Caleb se acercó por el otro lado, encerrándolo. «Oye, ¿y esas cosas cómo funcionan?» Hizo un gesto hacia la pierna protésica como si fuera un proyecto de ciencias. «O sea, ¿sientes algo? ¿Duele? ¿O estás como...?» entumecido ahí abajo? Las preguntas no estaban hechas con curiosidad. Estaban hechas con burla, disfrazadas de interés, ese tipo de crueldad que permite a los acosadores fingir que solo eran amables si alguien los confronta. La mandíbula de James se tensó. Se notaba. El músculo trabajando. La contención necesaria para mantenerse calmado. «No quiero problemas. Solo quiero llegar a mi mesa». Fue entonces cuando Caleb lo volvió físico. No le pegó, no lo agarró. Simplemente metió su cuerpo en el espacio de James, hombro con hombro, invadiendo la zona de equilibrio que alguien con muletas necesita para mantenerse de pie. James tuvo que cambiar el peso rápido, redistribuir, compensar. Una muleta resbaló un poco sobre el linóleo. Apenas logró sostenerse, y Andrew vio la inestabilidad, vio la vulnerabilidad. Su mano subió rápido, palma abierta, y empujó a James de lleno en el pecho. No lo bastante fuerte como para parecer una agresión a quien no estuviera atento. Lo bastante fuerte como para importar cuando eres un hombre, equilibrándote sobre una pierna y 2 piezas de aluminio. James cayó. La caída ocurrió en ese extraño tiempo comprimido en el que el cerebro procesa todo demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Las muletas salieron volando fuera de su control. Sus manos se extendieron por instinto para amortiguar la caída, pero no llegaron a tiempo. Golpeó primero el hombro, luego la cadera, luego la mejilla contra el frío suelo de linóleo. La pierna protésica se retorció de forma torpe debajo de él.
La rodilla mecánica se dobló en un ángulo que habría hecho añicos un hueso si hubiera sido real. Una muleta giró por el piso y se detuvo bajo una mesa donde una pareja de ancianos permanecía paralizada. La otra chocó contra la pata de una silla. El sonido del impacto cuerpo contra el suelo metal contra baldosa cortó cada conversación como una cuchilla. El restaurante aspiró de golpe. 43 personas inhalando al mismo tiempo. Esa respuesta involuntaria al presenciar violencia y luego silencio. Un silencio total asfixiante. James quedó allí boca abajo respirando con dificultad no por el dolor, sino por la humillación. Esto era peor que cualquier herida de combate. En Fallujah, había sido herido por enemigos que le temían, que lo respetaban como una amenaza. Aquí lo habían derribado niños que lo veían como entretenimiento. Cada persona en ese restaurante tomó una decisión en ese instante. La mayoría eligió el silencio. Lucy eligió distinto. Comenta: yo me pongo del lado de la justicia. Si no estás del lado de la víctima, porque Lucy ya se estaba moviendo antes de que James terminara de caer. Sin proceso mental, sin debate interno sobre si debía involucrarse. Su cuerpo simplemente respondió como había sido entrenado durante 6 años. Ver a alguien en el suelo, ir hacia él, evaluar, estabilizar, proteger. Su silla raspó el piso al levantarse. El uniforme azul aún arrugado por el turno en la UCI, que parecía haber ocurrido en otra vida. El agotamiento que 5 minutos antes le pesaba en los huesos, desapareció reemplazado por algo más afilado, más claro. La adrenalina tiene una forma de aclarar las prioridades. Cruzó el restaurante en 8 pasos, pasando junto a clientes que aún procesaban lo que acababan de presenciar, todavía congelados en esa parálisis que nace de no saber si esto está pasando de verdad o si alguien más se hará cargo. Se arrodilló junto a James. Su mano fue de inmediato a su hombro. No para agarrar ni tirar, sino para evaluar. ¿Estás herido? Su voz era baja, profesional. La voz que usaba con los pacientes de la UCI cuando la situación era grave, pero el pánico no ayudaba. James giró la cabeza y la miró. Sus miradas se encontraron y algo pasó entre ellos. Algo sin palabras. Reconocimiento. Tal vez respeto. Él negó levemente con la cabeza. No estaba herido, solo humillado. La mano de Lucy permaneció en su hombro un segundo más, un gesto que decía: no estás solo. Y entonces se puso de pie. Cuando se irguió y se giró hacia Andrew y Caleb, algo había cambiado en su postura. Los hombros hacia atrás. La base más amplia, equilibrada, el peso distribuido de forma pareja en ambos pies. Las manos sueltas a los costados, no cerradas en puños, pero listas, colocadas de una manera que parecía casual, aunque no lo era. Andrew y Caleb seguían allí, aún sonriendo con suficiencia, aún montados en la euforia de lo que creían un momento de diversión sin consecuencias. No vieron venir lo que se avecinaba. No vieron a Lucy. No de verdad. Vieron a una mujer cansada con uniforme médico, quizá de 1,65 m, 58 kilos. Vieron a alguien a quien podían descartar. La voz de Lucy cortó el silencio como un bisturí. Tienen que pedir disculpas ahora mismo. No fue una petición. Ni siquiera sonó enojada. Fue una afirmación dicha con la clase de autoridad que nace de haber tomado decisiones de vida o muerte en lugares donde dudar cuesta vidas. Andrew parpadeó, genuinamente sorprendido de que alguien le estuviera hablando. Miró a Lucy como si acabara de materializarse de la nada. Que Caleb ya se estaba riendo, esa risa nerviosa y performativa que los abusadores usan cuando alguien los desafía. Lucy no se repitió. Simplemente se quedó allí esperando con los ojos fijos en el rostro de Andrew. Andrew se recompuso rápido. La sonrisa burlona volvió. «Métete en tus asuntos», alargó la última palabra cargándola de veneno, probándola viendo si ella retrocedía. Caleb dio un paso más cerca de Andrew. Solidaridad y crueldad. Ambos ahora centrados en Lucy en lugar de James. «Si en serio esto no te incumbe, solo estábamos bromeando con nuestro amigo». Hizo un gesto vago hacia James, que seguía en el suelo, como si la palabra amigo pudiera reescribir lo que todos acababan de ver. Lucy no miró a Caleb. Sus ojos permanecieron en Andrew.
Dio un solo paso hacia adelante. Solo uno. Pero la forma en que se movió deliberada, controlada, económica. Era diferente. Militar, táctica. Lo que Andrew y Caleb no sabían, lo que no podían saber, era que Lucy había pasado 6 años como enfermera de combate del Cuerpo de Marines. Y en ese tiempo, aprendió 2 cosas: cómo salvar vidas y cómo terminar peleas. Había triajeado heridos bajo fuego de mortero en Ramadi. Había realizado cirugía de campaña de emergencia con un rifle al alcance del brazo. Había recibido un corazón púrpura tras mantenerse consciente el tiempo suficiente para atender a 3 marines heridos, a pesar de tener metralla en su propio hombro. Había recibido entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo de instructores, que no creían en suavizar nada para nadie, sin importar el género. Había entrenado con hombres que la superaban en más de 30 kilos y aprendido exactamente cómo usar la palanca, la velocidad y la precisión para compensar el tamaño. Había pasado 2 despliegues en lugares donde dudar significaba morir, y la misericordia era un lujo que se ofrecía solo después de neutralizar la amenaza. Andrew no vio nada de eso. Vio a una mujer de la mitad de su tamaño enfrentándolo. Vio una oportunidad para reafirmar su dominio. Vio a alguien que necesitaba ser puesta en su lugar. Su mano se alzó buscando el brazo de Lucy, con la intención de empujarla del mismo modo en que había empujado a James, de convertirla en otra víctima más de su tarde de privilegio. No tenía idea de que estaba extendiendo la mano hacia una mujer que había pasado 6 años aprendiendo a quebrar a quienes la tocaban mal. La mano de Caleb se cerró alrededor de la muñeca izquierda de Lucy, no la de Andrew. Andrew todavía estaba procesando, aún haciendo cálculos mentales sobre cómo se desarrollaría la situación. Pero Caleb se movió primero, la agarró y apretó con fuerza lo suficiente para doler, para dejar marcas, para marcar territorio. Creyó que la estaba reteniendo, que estaba controlando la situación, devolviendo a la enfermera mandona a su sitio. Su agarre era firme, seguro, el agarre de alguien cuya confianza nunca había sido puesta a prueba por alguien que realmente sabía lo que hacía. Fue su primer error. No sería el último. La respuesta de Lucy fue inmediata y exacta. Su mano derecha subió y atrapó la mano de Caleb contra su propia muñeca, fijándola en su sitio. Antes de que el cerebro de Caleb pudiera registrar lo que estaba pasando, ella rotó el antebrazo hacia afuera, rompiendo la ventaja mecánica de su agarre. Sus dedos eran fuertes, pero ahora el ángulo era incorrecto. El pulgar y los dedos forzados a posiciones para las que no estaban diseñados. Lucy dio un paso atrás con el pie izquierdo, creó distancia y lo sacó ligeramente de equilibrio. Entonces giró. Un bloqueo de muñeca ejecutado con tanta limpieza y precisión que Caleb ni siquiera tuvo tiempo de resistirse. Su cuerpo siguió a su muñeca, porque eso es lo que hacen los cuerpos cuando las articulaciones son forzadas más allá de su rango natural. Su mano se abrió de manera involuntaria, jadeó, y de pronto Caleb estaba de rodillas, el brazo extendido, la muñeca doblada, en un ángulo que enviaba descargas de dolor por todo el antebrazo, completamente controlado, por una mujer que dejó de aplicar presión en el instante en que él dejó de resistirse. Andrew vio caer a su amigo y reaccionó por instinto, no un instinto inteligente ni táctico, sino el instinto de alguien que había pasado 19 años aprendiendo que la agresión sin consecuencias era una estrategia viable. Se lanzó hacia Lucy por su lado derecho, mientras ella aún controlaba la muñeca de Caleb, creyendo que podría derribarla e imponerse con tamaño y velocidad. Fue su segundo error, su último error. Lucy lo vio venir por el rabillo del ojo. Soltó la muñeca de Caleb. Él se desplomó hacia adelante, jadeando, sujetándose el brazo, y Lucy pivotó. Suave, eficiente. No se alejó de la embestida de Andrew. Se movió hacia ella. Su mano izquierda atrapó la muñeca del brazo derecho con el que Andrew cargaba. Su mano derecha subió y sostuvo la parte posterior del codo, controlando la articulación. En el mismo movimiento dio un paso al costado, redirigió su impulso más allá de ella y rotó el brazo hacia arriba y hacia atrás. El cuerpo de Andrew siguió, porque a la física no le importan la confianza, el dinero ni quién sea tu padre. La articulación del hombro alcanzó el límite de su rango natural. Lucy aplicó presión.
precisa, controlada clínica. La cápsula anterior del hombro de Andrew, ya estresada por la rotación, se dio con una sensación que más tarde describiría al médico de urgencias como algo desgarrándose por dentro. La cabeza del húmero se desplazó anteriormente fuera de la cavidad glenoidea. Una dislocación anterior limpia del hombro lograda mediante palanca y técnica, sin necesidad de fuerza excesiva. El grito de Andrew llenó el restaurante como una sirena. Agudo primario, el sonido de alguien experimentando un dolor que jamás había imaginado posible. Rebotó en las paredes, en las ventanas, se clavó en los oídos de cada persona que había elegido el silencio. Cuando James cayó al suelo, Lucy mantuvo el agarre exactamente un segundo más. Lo suficiente para guiar a Andrew hasta las rodillas. Lo suficiente para asegurarse de que no se levantaría para intentarlo de nuevo. Y entonces lo soltó. Él se desplomó hacia adelante, el brazo derecho colgando en un ángulo antinatural, el rostro retorcido. Lágrimas y mocos mezclándose mientras su cerebro intentaba procesar un trauma para el que no tenía referencia. Lucy dio un paso atrás y se colocó entre ambos chicos y James, que seguía en el suelo detrás de ella. Su postura ahora era neutral, las manos visibles, no amenazantes para quien mirara, pero su posición era deliberada. Era una barrera, un muro. Nadie llegaría a James sin pasar por ella. No respiraba con dificultad. Su expresión era calma, casi serena, la expresión de alguien que acaba de completar una tarea conocida. Toda la pelea duró 8 segundos. Las consecuencias durarían meses. James, aún en el suelo, se había incorporado apoyándose en los codos. Miraba a Lucy con una expresión que iba más allá de la gratitud. Era reconocimiento, el tipo de reconocimiento que ocurre cuando un guerrero ve a otro. Conocía esos movimientos, conocía esa disciplina, sabía lo que se necesitaba para ejecutarlos con esa limpieza bajo presión. Había visto a Marines hacer cosas similares en entrenamiento en combate, en bares de Okinawa cuando las situaciones se torcían. Lucy sostuvo su mirada solo un instante. Un asentimiento pasó entre ellos. Silencioso. Entendido. La policía llegó 6 minutos después. 2 patrullas, luces encendidas pero sin sirenas, entrando al estacionamiento mientras Andrew seguía en el suelo emitiendo sonidos que no llegaban a ser palabras. El oficial Méndez entró primero por la puerta seguido por su compañero Rodríguez. Ambos escaneando la escena con ojos entrenados. Un hombre en el suelo sujetándose el hombro, otro abrazando su muñeca. Una mujer con uniforme médico de pie, con calma, junto a un veterano discapacitado que ahora estaba sentado erguido con la espalda apoyada en una cabina. Méndez llevaba 11 años trabajando en ese distrito. Había visto peleas de bar llamadas domésticas y todas las variaciones de la estupidez humana que existen. Esto no se parecía a ninguna de ellas. Los testigos comenzaron a hablar antes de que Méndez siquiera preguntara. Sara la mesera habló primero y señaló a Andrew y Caleb. Esos dos empujaron a ese marine al suelo. Ella lo estaba defendiendo. Un hombre con chaleco de construcción desde una cabina en la esquina discrepó. Yo vi que ella los atacó. Solo estaban hablando y ella se volvió loca. Una anciana cerca de la ventana negó con la cabeza. Los chicos estaban siendo horribles. Absolutamente horribles. Ella solo intervino después de que lastimaron a ese pobre hombre. Otro cliente más joven con traje de oficina tenía el teléfono en la mano. Grabé parte en video. ¿Quieren verlo? Cada persona describía los mismos 8 segundos a través de lentes completamente distintos, moldeados por lo que esperaban ver, lo que querían ver, y lo que encajaba con su comprensión previa de cómo funciona el mundo. Rodríguez estaba arrodillado junto a Andrew, pidiendo una ambulancia, intentando evaluar la lesión, mientras Andrew gritaba sobrecargos por agresión y demandas. ¿Y es que ella no sabía quién era su padre? Méndez se acercó a Lucy. «Señora, voy a necesitar que me explique qué ocurrió aquí». La voz de Lucy fue firme, factual. «Esos 2 hombres agredieron al veterano detrás de mí y lo empujaron al suelo. Intervine para protegerlo. Uno de ellos me agarró. Me defendí». Méndez lo anotó y miró a James. «Señor, ¿eso es correcto, James?» Asintió sin dudar. Ella me estaba ayudando.
No inició nada. Fue entonces cuando llegó el tercer coche. No era una patrulla, sino un Mercedes clase S negro, que costaba más de lo que Méndez ganaba en 3 años. El hombre que bajó vestía un traje hecho a medida para su cuerpo, probablemente en Italia. Sin duda más caro que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Richard Blackwell, abogado promotor inmobiliario concejal municipal. El tipo de hombre cuyo nombre aparecía con la misma frecuencia en la sección de negocios que en las páginas de sociedad. Entró al diner como si le perteneciera, como si todo le perteneciera. Sus ojos encontraron a sus hijos, evaluaron su estado, y su expresión no se suavizó con preocupación. Se endureció con cálculo. No les habló a sus hijos. Le habló a Méndez. Oficial, soy Richard Blackwell. Estos son mis hijos. Fueron agredidos por esa mujer, señaló a Lucy sin mirarla. Quiero que la arresten de inmediato. Méndez se removió incómodo. Señor Blackwell, aún estamos recabando declaraciones. Parece que sus hijos iniciaron. Blackwell lo interrumpió. No me importa lo que parezca. Mi hijo tiene el hombro dislocado. El otro tiene un esguince de muñeca. Esa mujer los atacó. Múltiples testigos lo confirmarán. Hizo un gesto vago hacia el restaurante, como si los testigos que necesitaba fueran a materializarse por orden suya. Méndez miró a Rodríguez. Entre ellos pasó una conversación silenciosa de esas que solo tienen los compañeros que llevan años trabajando juntos. Esto iba a ser complicado. Iba a ser político. Iba a ser el tipo de arresto que genera montañas de papeleo, llamadas de superiores, y quizá revisiones internas. Rodríguez asintió apenas. Tenían cámaras corporales, tenían declaraciones, tenían protocolos. Méndez se volvió hacia Lucy. Señora, voy a necesitar que se dé la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. Lucy no discutió ni protestó. Simplemente obedeció girando despacio, juntando las manos en la parte baja de la espalda. Las esposas hicieron clic metal frío contra sus muñecas. Mientras Méndez le leía sus derechos, tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Los ojos de Lucy buscaron a James. Él ya estaba de pie, equilibrado sobre las muletas, el rostro entre la incredulidad y la rabia. Esto es una locura, dijo James, su voz atravesando el local. Ella me estaba protegiendo. Esos dos me atacaron. Están arrestando a la persona equivocada. Blackwell finalmente miró a James. Lo miró de verdad, vio las muletas, la pierna protésica, la porte militar que ni siquiera la humillación podía borrar. Por un instante algo titiló en el rostro de Blackwell. Tal vez vergüenza, tal vez la conciencia de lo mal que se veía aquello, pero desapareció tan rápido como apareció, sustituido por un pragmatismo frío. Se volvió hacia Méndez. ¿Va a arrestarla o tengo que hacer una llamada? La amenaza no era súbita. Méndez tenía una pensión en juego, una familia, una hipoteca. Había sido un buen policía durante 11 años, pero los buenos policías también tenían que vivir en el mundo tal como era, no como debería ser. Blackwell sacó el teléfono. No marcó. Solo lo sostuvo. Conozco personalmente al alcalde. Conozco al jefe de policía. Conozco al fiscal del distrito. Y también sé que se acercan sus evaluaciones de desempeño, pausó, dejando que eso calara. Arréstela, o me aseguraré de que no vuelva a trabajar en este condado. El dinero habla. Y en ese momento gritaba más fuerte que la verdad. Méndez condujo a Lucy hacia la puerta, su mano suave en el codo de ella, el rostro apesadumbrado de una manera que sus acciones no podían justificar. James seguía intentando explicar, su voz cada vez más alta, más desesperada, pero ya nadie escuchaba. La decisión se había tomado no por la evidencia, no por la justicia, sino por el poder. Si no soportas cuando el privilegio intenta silenciar a la justicia, dale me gusta. La audiencia de imputación ocurrió 72 horas después del incidente en el diner. Lucy estaba de pie en una sala que olía a madera vieja y desinfectante institucional, vistiendo el mismo uniforme azul, con el que había sido arrestada porque no había estado en casa el tiempo suficiente como para cambiarse. El juez leyó los cargos sin mirarla. Agresión y lesiones. 2 cargos.
Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una acusación ya probada. La fianza se fijó en $10,000. La cuenta de ahorros de Lucy tenía quizá $3,000 en un buen mes. Había pasado los últimos 2 años pagando préstamos estudiantiles de la escuela de enfermería y enviando dinero a su madre en Ohio, cuyos gastos médicos parecían no terminar nunca. 10,000 bien podrían haber sido 10 millones. James pagó la fianza. Se presentó en la cárcel del condado con un cheque de caja que obtuvo vaciando sus propios ahorros y pidiendo prestado de los pagos atrasados de su discapacidad del BOA. Lucy no se enteró hasta después. No lo supo hasta que el defensor público lo mencionó de pasada en su primera reunión. James había intentado visitarla en el área de detención, había intentado dar declaración a los fiscales, había intentado cualquier cosa que hiciera que alguien escuchara. Nadie lo hizo. El sistema ya había decidido lo que había ocurrido en ese diner. Y la versión de James no coincidía con la versión contada por un hombre que jugaba golf con jueces. El defensor público se llamaba Marcus Chun, 31 años, con una carga de 63 casos activos, sobreviviendo a base de café, y de un idealismo que se le agotaba rápido, el mismo que lo había llevado a terminar la facultad de Derecho. Se reunió con Lucy en una oficina estrecha que también servía como depósito de expedientes antiguos. Tenía 17 minutos antes de su siguiente cliente. Miró el expediente de Lucy, revisó el informe policial y se frotó los ojos. Bien, la buena noticia es que tenemos declaraciones de testigos que respaldan tu versión. La mala noticia es que también tenemos declaraciones que la contradicen. La peor noticia es que Richard Blackwell ha contratado a Morrison & Associates. Dijo el nombre como si lo explicara todo por sí solo. Morrison & Associates era el tipo de bufete que ocupaba una planta entera en el edificio más nuevo del centro. El tipo que cobraba $800 la hora y ganaba el 93% de sus casos. Lucy hizo la pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Podemos ganar? Marcus no le mintió. Contra Morrison, con los recursos que tengo ante un jurado que va a ver a un veterano discapacitado de un lado y a 2 chicos heridos del otro. Honestamente no lo sé, pero lo intentaré. Lo decía en serio. Se notaba en su voz. Lo intentaría. Solo que quizá no sería suficiente. Le preguntó a Lucy por su pasado. Tomó notas cuando mencionó su servicio militar. Se animó un poco cuando habló del entrenamiento como médica de combate. Eso podría ayudar. Demuestra que estás entrenada para responder de forma controlada. Fuerza proporcional. No los lastimaste más de lo necesario. Lucy casi se rió. No le disloqué el hombro a alguien. Marcus se encogió de hombros. Podrías haber hecho mucho peor. Ese será nuestro argumento. El hospital llamó mientras Lucy salía de la oficina del defensor público. Recursos humanos. Tono profesional, disculpas formales completamente inflexibles. Debido a los cargos penales pendientes, Lucy quedaba en licencia administrativa sin goce de sueldo, con efecto inmediato. Política, dijeron. Responsabilidad legal. Dijeron que ella lo entendía. Dijeron que seguramente lo entendía. Lucy lo entendía perfectamente. Entendía que su carrera quedaba suspendida, que sus ingresos se habían detenido. Entendía que el hospital donde había trabajado turnos dobles durante la pandemia, donde había sostenido la mano de pacientes moribundos, cuando sus familias no podían entrar, donde había dado todo lo que tenía para dar. No podía arriesgar la mala publicidad de emplear a una enfermera con cargos por agresión. James llamó esa noche. El teléfono de Lucy sonó mientras ella estaba sentada en su apartamento, con las luces apagadas, demasiado cansada para encenderlas. Casi no contestó, casi dejó que fuera al buzón de voz, pero atendió. James no perdió tiempo en cortesías. Quiero testificar. Necesito testificar. Esto es una locura y no voy a dejar que cargues con esto por protegerme. La voz de Lucy era plana, vacía. No van a escuchar, James. Él insistió. Entonces, haremos que escuchen. Llamaré a todas las cadenas de noticias. Me plantaré frente al juzgado. Lucy lo interrumpió. James, para. Te lo agradezco de verdad. Pero el equipo de Blackwell te va a destrozar en el estrado. Van a cuestionar tu memoria, tu perspectiva.
Van a decir que estás sesgado porque yo te ayudé. Va a empeorar las cosas. El silencio al otro lado duró 5 segundos. Luego James habló con ese filo que adquieren los veteranos de combate cuando deciden que algo merece ser peleado. Yo estuve allí, Lucy. Sé lo que pasó y no voy a dejar que lo reescriban. Colgó antes de que ella pudiera responder. Lucy se quedó sentada en la oscuridad de su apartamento, el teléfono aún en la mano, y por primera vez desde el arresto, sintió que algo se resquebrajaba en la compostura cuidadosa que había mantenido. No lágrimas, todavía no. Solo el peso de todo cayendo encima, los cargos, los honorarios legales que no podía pagar, el trabajo que había perdido, la reputación que había construido durante años, desmoronándose en tiempo real. Lucy había enfrentado insurgentes en Ramadi. Había operado bajo fuego de mortero. Se había mantenido consciente con metralla en el hombro, el tiempo suficiente para salvar a 3 marines que se habrían desangrado sin ella. Pero este enemigo luchaba con abogados y dinero y nunca perdía. En la pared de su pequeño apartamento, montada en una sencilla vitrina, colgaba una medalla corazón púrpura. El metal atrapaba la luz de la calle que entraba por la ventana y brillaba en la oscuridad. Un recordatorio de lo que había sobrevivido. Una pregunta sobre si sobrevivir sería suficiente esta vez. James empezó por su antiguo sargento de pelotón. El sargento primero Martínez, ya retirado, ahora dueño de una empresa de construcción en Arizona. El teléfono sonó 4 veces antes de que Martínez contestara. «Aquí, Martínez». James no perdió tiempo en charla trivial. «Sargento, soy el cabo Hayes. Necesito ayuda». Hay un tono específico que usan los marines cuando piden un favor que importa. Un tono que salta las formalidades y va directo a una lealtad que no se desvanece al colgar el uniforme. Martínez lo reconoció. «Dime». James explicó el diner, la agresión, el arresto de Lucy, el juicio que se avecinaba. Cuando terminó, hubo silencio al otro lado durante unos 3 segundos. Luego Martínez dijo 5 palabras que lo cambiarían todo. «Envíame los detalles. Yo lo difundo. La red de veteranos marines no es oficial. No tiene sede, ni lista de miembros, ni estructura formal, pero existe de manera invisible atravesando cada ciudad y pueblo de Estados Unidos como un sistema nervioso que se activa cuando uno de los suyos está en problemas». Martínez hizo 6 llamadas. Cada uno de esos Marines hizo 4 más. Para la mañana siguiente, la historia de Lucy había llegado a grupos de veteranos en 23 estados. Los detalles se difundieron por grupos de redes sociales, por salones del BUFW, por redes informales de hombres y mujeres que habían servido y recordaban lo que significaba tener a alguien que te cubriera la espalda. La mayoría nunca había conocido a Lucy. Ninguno lo necesitaba. La historia bastaba una médica de combate de los Marines, arrestada por defender a un veterano discapacitado. El relato atravesó afiliaciones políticas, desacuerdos sobre políticas públicas y todas esas cosas que normalmente dividen a la gente. Esto era simple. Esto era claro. Lucy no tenía idea de que nada de esto estaba ocurriendo. Estaba en su apartamento, revisando los documentos de preparación para el juicio que Marcus había dejado, subrayando inconsistencias en las declaraciones de los testigos, intentando construir alguna estrategia de defensa con recursos que ya se sentían insuficientes incluso antes de empezar. Su teléfono vibraba de vez en cuando con mensajes de apoyo de antiguos compañeros de trabajo, de amigos de la escuela de enfermería, de personas que la conocían y sabían que los cargos eran injustos. Los agradecía. No cambiaban nada. El apoyo no paga honorarios legales, no contrainterroga a testigos hostiles, no evita una condena. Marcus Chun estaba teniendo un día distinto. Había solicitado el expediente de servicio militar de Lucy como una formalidad de información de antecedentes estándar, que podría ayudar con testigos de carácter. Lo que llegó no fue estándar. Se sentó en su oficina aún estrecha, aún duplicando como almacén, leyendo documentos que lo hicieron incorporarse en la silla. Lucy no había sido solo médica de combate. Había sido desplegada 2 veces Irak y luego Afganistán.
Las condecoraciones estaban enterradas en lenguaje oficial, esa prosa burocrática que el ejército usa para describir acciones extraordinarias. Pero Marcus había investigado lo suficiente para traducir. Estrella de plata por gallardía conspicua. Lucy había brindado atención médica a marines, heridos bajo fuego enemigo directo. Rechazó la evacuación hasta que cada baja fue estabilizada. Corazón púrpura por heridas recibidas en combate. Estrella de bronce con distintivo de valor, por logro heroico en zona de combate. Había un informe posterior a la acción adjunto clasificado durante años y desclasificado solo recientemente. Marcus lo leyó 2 veces, luego una tercera. Lucy había formado parte de un convoy que impactó con un IED en las afueras de Ramadi. La explosión mató a 2 marines al instante y dejó 7 heridos. Lucy, ella misma herida por metralla en el hombro, y la pierna, estableció un punto de reunión de bajas y realizó toracotomías de emergencia, cirugías de tórax a 2 marines que habrían muerto en los 7 minutos que tardó en llegar la evacuación médica. Hizo todo eso mientras recibía fuego intermitente de armas ligeras de insurgentes que habían iniciado una emboscada sincronizada con el IED. El informe concluía con una sola frase que Marcus subrayó. Las acciones bajo fuego de la enfermera de hospital de tercera clase, Lucy Ramírez, resultaron directamente en la supervivencia de 5 marines de los Estados Unidos y reflejaron las más altas tradiciones del servicio militar. Marcus tomó el teléfono y llamó a Lucy. Ella contestó al tercer timbrazo sonando cansada. «Marcus». Él fue directo. «¿Por qué no me dijiste que tienes una estrella de plata, Lucy?» Guardó silencio un momento. No me pareció relevante. Marcus casi se rió. Casi. «No relevante, Lucy, te están juzgando por agresión. El carácter importa. Tu historial de servicio no solo importa, cambia por completo cómo abordamos este juicio». Ya estaba pensando en la selección del jurado en preguntas de voir dire, en qué testigos llamar y en qué orden. Esto ya no era solo una defensa, era una contranarrativa. Era la prueba de que la mujer en el banquillo no era una agresora violenta, sino alguien que había pasado años protegiendo a otros a un costo personal. Mientras Lucy se preparaba para enfrentar lo peor sentada en su apartamento, tratando de averiguar cómo sobrevivir a un sistema legal que parecía diseñado para aplastarla, James estaba llamando a cada favor de cada marín con el que había servido. Porque hay una regla que trasciende rango, tiempo y distancia: los marines no abandonan a los marines. Y en algún lugar del país, en decenas de ciudades y pueblos, hombres y mujeres que habían vestido el mismo uniforme que Lucy alguna vez llevó, estaban haciendo arreglos, pidiendo permisos en sus trabajos, reservando vuelos, planchando uniformes de gala, puliendo botones de latón y asegurándose de que las medallas estuvieran perfectamente alineadas. Venían a un tribunal en un pueblo pequeño del que la mayoría nunca había oído hablar, para un juicio que involucraba a una mujer a la que la mayoría nunca había conocido. Venían porque eso es lo que se hace, no porque alguien lo pidiera, sino porque es lo que uno es. La sala del tribunal a las 9 de la mañana estaba casi vacía. Unos pocos curiosos locales que habían leído sobre el caso en el periódico. Un reportero del diario del condado que cubría cada juicio por rutina. Richard Blackwell se sentaba en la segunda fila, traje caro, planchado con un filo casi cortante, proyectando esa calma confiada que proviene de haber ganado antes de que se pronuncie la primera palabra. Lucy se sentaba en la mesa de la defensa junto a Marcus, vestida con ropa prestada por una amiga porque su propio guardarropa profesional consistía en uniformes médicos y ropa casual de los días libres. Se veía pequeña en esa sala ordinaria, exactamente como la acusación quería que el jurado la viera. La fiscal era una mujer llamada Jennifer Harley, de unos 40 y tantos, con 20 años de experiencia en juicios y una tasa de condenas que ponía nerviosos a los abogados defensores. Se puso de pie para dar su alegato inicial, y su voz llenó la sala con esa autoridad ensayada que hace que los jurados presten atención. Señoras y señores, este caso trata de violencia. Violencia no provocada y excesiva cometida por la acusada contra 2 adolescentes desarmados. Hizo un gesto hacia Lucy sin mirarla.
La evidencia demostrará que Lucy Ramírez atacó a Andrew y Caleb Blackwell sin justificación, causando lesiones graves, un hombro dislocado que requirió intervención médica de urgencia y daños ligamentarios que necesitarán meses de fisioterapia. Todo porque la señora Ramírez decidió tomarse la ley por su mano. Hartley pintó un cuadro, dos jóvenes quizá inmaduros, quizá culpables de mal juicio que hicieron algunos comentarios inapropiados en un diner. Groseros y dignos de condena sin duda, pero no merecedores de una agresión. Describió el entrenamiento de Lucy y su experiencia de combate, presentándolos no como disciplina sino como una pericia peligrosa empleada contra civiles. La acusada está entrenada en combate cuerpo a cuerpo. Sabe exactamente cómo infligir el máximo daño, y eligió usar ese entrenamiento contra dos chicos de 19 años. La forma en que Hartley dijo chicos quedó flotando en el aire, subrayando la juventud, la vulnerabilidad, el desequilibrio de poder. Se sentó habiendo sembrado una narrativa difícil de arrancar de raíz. Andrew subió al estrado a media mañana. Había tenido 3 semanas para preparar su testimonio, 3 semanas de entrenamiento con Morrison & Associates, 3 semanas para pulir las asperezas de su historia. Su hombro seguía en cabestrillo. Ya no lo necesitaba. Los registros médicos mostraban que había recuperado el rango completo de movimiento, pero la imagen importaba. Le dijo al jurado que él y Caleb habían notado que el veterano tenía dificultades con las muletas, que habían intentado ayudar, que quizá hicieron un chiste torpe pero sin mala intención. Solo queríamos ser amables, ya sabes, romper el hielo. Luego, sin provocación, esa mujer los había atacado. Se volvió loca. Agarró a Caleb, le torció el brazo. Cuando intenté ayudar a mi amigo, me atacó a mí también. Nunca había sentido un dolor así en mi vida. Marcus lo contrainterrogó, pero Andrew estaba bien preparado. Cada pregunta tenía una respuesta que sonaba razonable, empática. Sí entendía que sus comentarios podían haber sido insensibles. No, nunca tuvo intención de hacer daño. Sí se sentía terrible por toda la situación. Había aprendido la lección. Solo esperaba que el jurado enviara un mensaje de que la violencia no es aceptable bajo ninguna circunstancia. Richard Blackwell asintió levemente desde su asiento, aprobando la actuación de su hijo. El jurado observó cómo Andrew cojeaba un poco al volver a su lugar, otro detalle que los registros médicos no respaldaban, pero el teatro no requiere precisión médica. Luego subió James al estrado. Llevaba su uniforme de gala no para impresionar, sino porque le parecía lo correcto. Se sentó con cuidado ajustando su pierna protésica, y Marcus lo guió por lo ocurrido. James no exageró ni adornó. Dijo la verdad con el lenguaje llano de alguien que aprendió que la honestidad no necesita decoración. Me tiraron al suelo a propósito. Lucy me ayudó. Eso fue todo lo que hizo. Ayudarme. En el contrainterrogatorio, Hartley intentó desestabilizarlo. Sugirió que su perspectiva era limitada, que su gratitud hacia Lucy había teñido su recuerdo, que la caída pudo haber sido accidental. James no se movió un centímetro. Señora, sé la diferencia entre caerme y que me empujen. Sé la diferencia entre ayuda y agresión. Lucy Ramírez me salvó ese día. Después vino el video de seguridad. El diner tenía una cámara sobre la caja registradora. El ángulo no era perfecto, pero sí lo bastante claro. El jurado miró en silencio a Andrew empujando a James, cayendo las muletas, saliendo despedidas. Lucy poniéndose de pie y avanzando para ayudar. Caleb agarrando la muñeca de Lucy. Congelen ahí, había pedido Marcus. Se veía claramente su mano rodeando el brazo de ella. Andrew cargando. El contacto físico fue breve, demasiado rápido para captar detalles finos, pero mostraba con claridad que Lucy se defendía, no que iniciara. El video corroboraba todo lo que James había dicho, todo lo que Lucy había afirmado. Al terminar, Marcus miró al jurado con una expresión que decía: la evidencia habla por sí sola. Pero Jennifer Hartley se levantó para la réplica y su voz llevaba convicción. El video muestra contacto físico, muestra a la señora Ramírez utilizando técnicas de combate entrenadas contra civiles desarmados. Muestra exactamente lo que les hemos dicho, fuerza desproporcionada. Se sentó. La evidencia era clara. La verdad era evidente.
Pero en esa sala, Lucy no podía sacudirse la sensación de que la verdad no bastaba. Richard Blackwell seguía sentado con confianza en la segunda fila. El jurado seguía mirando el cabestrillo de Andrew y la muñeca vendada de Caleb. Marcus había presentado hechos, pero Hartley había presentado una historia. Y Lucy estaba aprendiendo que a veces las historias pesan más que los hechos. Las puertas del tribunal se abrieron durante el receso del almuerzo. No de forma dramática ni con fanfarria, solo el sonido mecánico y discreto de las bisagras al moverse. Un sonido que normalmente no interrumpiría ninguna conversación, pero todas las cabezas se giraron, porque el primer marine que cruzó esas puertas se movía de una manera que imponía atención sin exigirla. Uniforme azul de gala perfectamente entallado, cinta sobre el pecho, contando una historia de servicio que la mayoría no podía leer, pero que todos podían respetar. Caminó hasta la última fila, se sentó columna recta, manos juntas, mirada al frente. Luego las puertas se abrieron de nuevo. Entró otro marine y luego otro. Al principio llegaron de uno en uno de a dos, cada cual con uniforme de gala, cada cual moviéndose con la misma precisión disciplinada, llenando las filas traseras con una presencia militar que transformó la atmósfera del tribunal sin que se pronunciara una sola palabra. Luego llegaron en grupos 5 marines, 7, una docena de hombres y mujeres de entre poco más de 20 y casi 60 años, representando todas las eras de conflicto de Vietnam a Afganistán. Ocuparon los asientos del público. Se alinearon contra las paredes cuando se acabaron los lugares. Se quedaron de pie al fondo, hombro con hombro, un muro de uniformes azules de gala latón pulido, y cintas ganadas en lugares que la mayoría de los estadounidenses no sabría ubicar en un mapa. Lucy estaba sentada en la mesa de la defensa, repasando notas con Marcus, cuando entraron los primeros marines. Alzó la vista confundida al principio sin entender. Luego llegó el reconocimiento. Se giró por completo en su asiento, los ojos recorriendo la multitud creciente de uniformes, y algo se quebró en su compostura. Las lágrimas brotaron en silencio corriendo por su rostro, mientras veía entrar a más y más marines. No eran personas a las que hubiera llamado. Le había dicho a James que no armara un espectáculo. Había aceptado que enfrentaría esto sola como había enfrentado la mayoría de las cosas desde que dejó el servicio. En silencio, sin pedir ayuda, sin esperar que nadie cargara con un peso que era suyo. Pero ahí estaban. Todos. La jueza Patricia Hendricks llevaba 18 años presidiendo juicios. Había visto salas llenas de familiares de manifestantes de prensa en casos de alto perfil. Nunca había visto algo así. Observó cómo entraban los Marines, cómo se acomodaban con una coordinación silenciosa, y cuando el último encontró su lugar se detuvo. De verdad se detuvo, dejó la pluma y simplemente miró la escena frente a ella. 47 marines de los Estados Unidos de pie en su sala. Ninguno decía una palabra. Todos lo decían todo. Los ojos de la jueza estaban húmedos. No intentó ocultarlo. Un teniente coronel dio un paso al frente desde la primera fila. Hojas de roble plateadas en el cuello, suficientes cintas para dejar claro que no era un deber ceremonial. Era un guerrero que se había ganado el derecho a hablar. Se acercó al estrado la voz formal, pero con una emoción que no pudo reprimir del todo. Su señoría, con el permiso del tribunal, quisiera ofrecer testimonio de carácter para la enfermera de hospital de tercera clase Lucy Ramírez. La jueza asintió. Aún no confiaba en su voz. El teniente coronel se volvió hacia el jurado, y cuando habló, la sala quedó tan en silencio que se oía el zumbido del sistema de ventilación. No leyó notas. No las necesitaba. Recitó de memoria el historial de servicio de Lucy. Cada condecoración pronunciada con el peso que merecía. Corazón púrpura por heridas recibidas en acción durante la Operación Libertad iraquí. Lucy Ramírez permaneció consciente y operativa pese a heridas de metralla, rechazando la evacuación médica, hasta que cada marine herido bajo su cuidado fue estabilizado. Hizo una pausa. Dejó que calara. Estrella de bronce con distintivo de valor, por logro heroico en zona de combate. Lucy Ramírez realizó procedimientos quirúrgicos de emergencia bajo fuego enemigo directo,
salvando a 5 marines que habrían muerto sin su intervención. Otra pausa. El jurado ahora se inclinaba hacia adelante todos y cada uno. Estrella de plata por gallardía conspicua, la tercera condecoración militar más alta por valor en combate. La fiscal había esperado una victoria fácil contra una enfermera agotada con un defensor público. Lo que obtuvo fue un recordatorio de que algunos vínculos no pueden romperse con dinero ni amenazas. El teniente coronel continuó, la voz firme cargada de una intensidad serena. La mujer a la que juzgan hoy no es una criminal. Es una marín que pasó 6 años poniéndose entre el peligro y quienes necesitaban protección. Lo hizo en Ramadi. Lo hizo en la provincia de Helmand. Y lo hizo en un diner hace 3 semanas cuando vio a un veterano discapacitado siendo agredido. Eso no es violencia. Eso es honor. James, aún sentado en el área de testigos, se puso de pie. Le tomó un momento equilibrándose con las muletas, colocando bien la pierna protésica. Luego quedó firme en posición de atención en la medida de lo posible. Alzó la mano derecha en un saludo que no era del todo reglamentario. No podía hacerlo, no mientras sostenía una muleta, pero contenía más respeto que 1000 saludos perfectos. Lo mantuvo mirando directamente a Lucy. Cada marine en la sala hizo lo mismo. 47 manos alzadas al unísono. 47 saludos sostenidos en absoluto silencio, honrando a una de los suyos. Lucy no podía hablar, apenas podía respirar. Había pasado 3 semanas sintiéndose abandonada por un sistema indiferente, enfrentando abogados con recursos ilimitados, preparándose para perder todo lo que había construido desde que dejó el servicio. Y ahora, en esa sala rodeada de personas que entendían lo que había sacrificado, lo que había hecho. Y por qué proteger a James no había sido una elección sino un imperativo. Comprendió algo fundamental. No dejas de ser marín cuando te quitas el uniforme. Y los marines no dejan solos a los marines. Si esto te dio escalofríos, comparte la historia. El honor merece ser visto. El jurado deliberó durante 20 minutos. En el mundo legal eso no es nada. La mayoría de los jurados tardan horas, a veces días, trabajando la evidencia, los testimonios y la compleja maquinaria de la duda razonable. 20 minutos significaban que la decisión no fue difícil. Significaban que 12 personas entraron a esa sala, se miraron y alcanzaron un consenso más rápido de lo que se tarda en pedir el almuerzo. El ujier salió primero, hizo un pequeño gesto a la jueza, y la jueza Hendricks llamó a reanudar la sesión. Lucy se puso de pie entre Marcus y la mesa de la defensa, con las manos entrelazadas al frente, intentando controlar el temblor que había comenzado en el instante en que el jurado regresó. El presidente del jurado era un hombre de unos 60 años, maestro jubilado, que había tomado notas meticulosas durante todo el juicio. Se levantó cuando la jueza preguntó si habían llegado a un veredicto. Sí, su señoría. El papel pasó de su mano al ujier, y del ujier a la jueza. Ese ritual antiguo, en el que la justicia se confirma antes de anunciarse. La jueza Hendricks lo leyó el rostro cuidadosamente neutral, y luego miró a Lucy con una expresión que podía ser alivio o simple compasión humana. La acusada, por favor, póngase de pie. Lucy se levantó. Marcus se puso de pie a su lado. La sala contuvo la respiración. 47 marines en posición de atención. James aferrando sus muletas. Richard Blackwell inclinado hacia adelante en su asiento. Jennifer Hartley con las manos juntas sobre la mesa de la fiscalía. En el asunto del Estado contra Lucy Ramírez, por el cargo de agresión y lesiones, primer cargo, el jurado declara a la acusada no culpable. Las palabras cayeron como artillería. En el cargo de agresión y lesiones, segundo cargo, el jurado declara a la acusada no culpable. La jueza Hendricks dejó el papel. Señora Ramírez, queda usted en libertad. Todos los cargos quedan desestimados. La sala estalló, pero no en vítores. Los marines no gritaron, no aplaudieron ni rompieron la disciplina. Simplemente se irguieron un poco más, si eso era posible. Y el silencio que crearon fue más poderoso que cualquier celebración. Era el silencio del respeto, de la reivindicación de una injusticia corregida.
Ese silencio llenó cada rincón de la sala, se apoyó contra las paredes y se hizo sentir de una manera que el ruido jamás podría. Las rodillas de Lucy casi cedieron. Marcus la tomó del codo, la sostuvo, y cuando ella se volvió para agradecerle, sus ojos estaban húmedos. «Justicia», dijo en voz baja. «A veces el sistema sí funciona». Andrew y Caleb permanecían inmóviles en la galería. El rostro de Andrew había palidecido, la boca ligeramente abierta como si intentara procesar una información que no encajaba. Caleb miraba fijamente al suelo. Su muñeca vendada ya no parecía un símbolo de victimización, sino una prueba de consecuencias que nunca había esperado enfrentar. Richard Blackwell no esperó a que la jueza terminara las formalidades. Se levantó de golpe, el sonido de su asiento al cerrarse resonó en la sala silenciosa, y se marchó. No miró a sus hijos, no miró a nadie. Simplemente se fue, sus caros zapatos repiqueteando sobre el mármol, en una retirada apresurada. Un hombre que había gastado una fortuna en un resultado garantizado, y que en cambio recibió una lección de humildad. Afuera del tribunal, el sol de la tarde era brillante y limpio de esa luz, que hace que todo parezca más vívido después de horas bajo fluorescentes judiciales. Lucy bajó los escalones despacio, aún procesando, aún tratando de creer que aquello era real, y no un sueño del que despertaría en su apartamento con el día del juicio todavía por delante. James la esperaba al pie de las escaleras, equilibrado sobre sus muletas. Y cuando Lucy llegó hasta él, no se abrazaron ni celebraron. Se quedaron allí un momento. Dos personas que habían pasado por algo juntas y se entendían sin necesidad de palabras. Los marines los siguieron afuera, saliendo por las puertas del tribunal, con la misma disciplina con la que habían entrado. Pero en lugar de dispersarse hacia sus autos o hoteles, formaron dos filas a ambos lados de las escaleras. Un pasillo de honor espontáneo y perfecto, que se extendía desde la entrada del tribunal hasta la acera. Lucy miró a James. Él señaló el pasillo con un leve gesto de cabeza. «Están aquí por ti». Lucy caminó entre esas dos filas de uniformes azul de gala, y a su paso cada marín llevó la mano a la visera en saludo. No eran saludos rápidos y ceremoniales, sino gestos lentos y deliberados de respeto entre guerreros. Ella no devolvió el saludo. No podía. Pero sostuvo la mirada de cada uno, asintió intentando expresar una gratitud que superaba su capacidad de decirla. Al final del pasillo la esperaba el teniente coronel que había testificado. Extendió la mano y Lucy la estrechó. Su apretón era firme y cálido. Semper Fidelis Corpsman. Las palabras que los marines usan para saludarse, para reconocerse, para recordarse que el vínculo forjado en el servicio no caduca. La voz de Lucy fue apenas un susurro. Semper Fidelis. Él soltó su mano, dio un paso atrás, y el pasillo se disolvió mientras los marines comenzaban a dirigirse a sus vehículos, a sus vuelos de regreso a sus vidas normales. Algunos se detuvieron a estrechar la mano de James. Otros asintieron a Lucy al pasar. Ninguno se quedó mucho tiempo. Habían venido por un propósito. Ese propósito estaba cumplido. 3 días después, Lucy volvió a entrar al hospital. Recursos Humanos la había llamado al día siguiente del veredicto con tono profesional, y disculpas medidas la reintegraban de inmediato, limpiaban su expediente de la suspensión, y le ofrecían el pago retroactivo de las semanas perdidas. Habían visto la cobertura de noticias. Habían visto a los Marines. Quizá tarde habían reconocido que respaldar a su empleada desde el inicio habría sido lo correcto. Lucy no les guardó rencor. Entendía la autopreservación institucional. Solo quería volver al trabajo, volver a la UCI, al lugar donde sus habilidades importaban, y los resultados se medían en vidas salvadas, no en veredictos. James continuó con su fisioterapia. 3 sesiones por semana, la misma rutina, las mismas barras paralelas, el mismo progreso incremental. Pero algo había cambiado en su manera de llevarse a sí mismo. La vergüenza de haber sido derribado en aquel diner, la humillación de ser tratado como indefenso, había sido reemplazada por otra cosa. Orgullo, quizá. La certeza de que cuando necesitó ayuda alguien dio un paso al frente. Y cuando esa persona necesitó ayuda a su vez,
él no guardó silencio. Llamó a sus hermanos y hermanas de armas, y ellos respondieron. Eso significaba algo. Eso cambió la ecuación de la independencia con la que había luchado desde Alemania. El diner no cambió. Los mismos asientos de vinilo agrietados, el mismo café con sabor a historia, el mismo menú, sin actualizar desde los 90. Pero 5 semanas después del veredicto, Lucy y James se sentaron en el mismo reservado donde la unidad de James solía reunirse antes del despliegue. No lo planearon. Lucy había enviado un mensaje preguntando si quería tomar un café. James sugirió el diner. Ambos entendieron por qué sin necesidad de explicarlo, recuperar el espacio, reescribir el recuerdo, demostrar que lo ocurrido allí no los definía. Sara la mesera llevó el café sin que se lo pidieran, dejó las tazas con cuidado y sonrió a Lucy. «Me alegra verte». Palabras simples cargadas de peso. Lucy sonrió de vuelta. «Me alegra estar aquí». Se quedaron 1 hora Lucy y James hablando de nada importante, del progreso en la terapia de turnos en el Hospital del Clima. Una conversación normal entre 2 personas que habían atravesado algo anormal juntas y habían salido al otro lado, sin dramas, sin grandes discursos, solo café y respeto, y la tranquila satisfacción de haber defendido algo que valía la pena. Lucy regresó al hospital la semana siguiente. James continuó con su fisioterapia. Los Marines volvieron a sus vidas a lo largo y ancho del país. Pero algo cambió aquel día en esa sala del tribunal. Un pueblo pequeño recordó cómo se ve el honor. 2 jóvenes privilegiados aprendieron que las consecuencias existen. Y una enfermera, una Marine, demostró que proteger a quienes nos protegieron no es opcional. Es sagrado. La influencia de Richard Blackwell no desapareció, pero se redujo un poco, templada por el recuerdo de un día en que el dinero no pudo comprar el resultado. Andrew y Caleb no enfrentaron cargos penales, pero sí algo quizá más duradero: el conocimiento de que sus actos tuvieron consecuencias de las que no pudieron escapar, testigos que no pudieron silenciar, y una deuda de vergüenza que cargarían más tiempo del que tardó en sanar el hombro de Andrew. La historia se extendió más allá de ese pueblo. Cobertura en las noticias, redes sociales, redes de veteranos compartiendo el relato de lo que ocurrió cuando un marín se levantó por otro. Algunos la vieron y se sintieron inspirados. Otros se indignaron ante un sistema que casi condena a alguien por hacer lo correcto. Otros simplemente se sintieron agradecidos de que aún haya personas en el mundo que creen que proteger a otros vale el costo personal. Lucy no buscó atención, no dio entrevistas, no intentó capitalizar 15 minutos de fama. Volvió a salvar vidas en la UCI a turnos de 12 horas y decisiones imposibles, y al heroísmo silencioso de los profesionales de la salud, que se presentan cada día a hacer un trabajo que quiebra a la mayoría. Si crees que les debemos a nuestros veteranos más que palabras vacías, suscríbete y comenta. Semper Fidelis, porque historias como esta necesitan ser contadas. Y la lucha de Lucy, la dignidad de James, importan. Importan porque nos recuerdan cómo se ve el honor en un mundo que a veces lo olvida. Importan porque muestran que defender lo correcto tiene un costo, pero el silencio tiene uno mayor. Importan porque 2 personas en un diner tomaron decisiones que reflejaron quiénes son en lo más profundo Lucy, eligiendo proteger James, eligiendo responder con la verdad. Ambos eligiendo la dignidad por encima de la conveniencia. El sistema intentó castigar eso. 47 marines le recordaron al sistema qué significa realmente la justicia. Nos vemos en la próxima.